Este, el domingo nos tocó la bendición de poder compartir, ahora que no está nuestros pastores, y pues estábamos en planes de cambiarlo, pero yo creo que es bonito cuando Dios te da doble bendición, hermano. Y yo como tema le ponía a este tema, yo le ponía, no sé si recuerden cuál era el tema del domingo, los que estuvieron, obediencia, amén, hermano. Usted sí tiene buena memoria, hermano. Obediencia. Y hablamos acerca de la obediencia. Yo quisiera compartir acerca de la fidelidad. Y como tema le ponía siempre fiel con respecto a estos hombres de la Biblia, de lo que quiero en esta noche compartir con ustedes. Génesis, hermanos, capítulo 37, una historia muy conocida. José el soñador. ¿Cuántos han leído de José el soñador? Capítulo 37. Como ya todos no sabemos la historia, vamos a leer nada más desde el verso 23. Verso 23 a donde termina el pasaje, porque está algo extenso este capítulo. Capítulo 37, verso 23, y termina en el 35. Usted, los que lo traen ahí me siguen, y le damos lectura a la palabra de Dios. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la que le había mandado a hacer su padre Jacob, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas, descendientes de Ismael, que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Porque de los 10 de sus hermanos, eran 11, pero Benjamín creo que todavía no estaba, habían planeado matar a José por envidia, porque era el preferido de su papá, era el que le hicieron una túnica, era diferente. Entonces dice Judá: no, mejor, ¿qué provecho tiene? Venid, vendámosle a los ismaelitas, como en ese tiempo se vendían como esclavos. Dice: y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Era medio hermano porque no era de la misma madre, de Raquel. Dice: nuestra propia carne, pero de su papá sí. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, verso 28, dice: mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, el hermano mayor, y no halló a José adentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Porque era el responsable. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con su sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró.
José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y más adelante dice, en seguidas ocasiones dice: mas Jehová estaba con José, a pesar de que fue vendido. Pero me pongo a pensar, imagínense cómo aguantaron los 10 hermanos de José al ver sufrir a su papá y no decirle la verdad. Qué tremendo. Por ahí le hubiera dicho a alguien, ¿va? Podía haberle dado un infarto a su padre. Imagínense no encontrar su cuerpo para poderle dar sepultura, porque se la habían vendido de que José estaba muerto, de que probablemente estaba muerto. Y ahora sí que José iba a ver nada más cómo estaban sus hermanos. José todavía no andaba con sus hermanos. Dice que acerca de sus sueños, pues el significado de sus sueños le empezaron a agarrar envidia. Y José les contó los sueños, no esperando que ellos reaccionaran así. Y entonces creo que es muy doloroso que tu hijo se lo lleven y que no lo veas y que lo den por muerto y que no lo encuentres para dar sepultura. Me tocó estar con personas que vivieron eso, y ella, la mamá, decía: no, hombre, es que de tanto estar pensando en mi hijo me quiero volver loca porque no lo encontramos. Se tardaron como un mes en encontrarlo. Y la Biblia dice que Dios estaba con José, y José, a pesar de que fue vendido, a pesar de que fue injusto lo que hicieron con José, porque era uno de los hermanos menores, de los medios hermanos de Jacob, no lo merecía, y menos de sus hermanos. Le pudieron haber hecho otra broma, pero hacerle eso fue muy pesado. Y dice más adelante que cuando a José lo sacan para venderlo a los ismaelitas, José les rogaba a sus hermanos y les decía: no lo hagan, no me vendan. ¿Por qué lo hacen? Yo me imagino a José llorando, rogándole a sus hermanos. Eran su sangre por parte de Jacob. Y aquellos hermanos, cómo actuaron con un corazón tan duro y lo pudieron vender. Después sabemos el propósito que Dios tiene con José. Al llevárselo los ismaelitas, se lo venden a Potifar y empieza a trabajar en la casa de Potifar, y Potifar lo pone sobre todas las cosas. Y sabemos, todos conocemos la historia, ¿verdad? Que después viene la esposa de Potifar y se le insinúa y le dice: duerme conmigo, porque la Biblia dice que José era hermoso y de buen parecer, y era el criado de Potifar. Y bueno, sabemos todos que José huyó, que José corrió, dejó la ropa ahí porque le asió de la ropa y se quedó sin ropa. Y aún en medio de eso, ella dijo a todos los trabajadores y a su esposo que José había intentado abusar de ella. ¿Y qué pasa? Cuando viene Potifar y se da cuenta que pasa esto, dice que
Y tomó su amo a José, capítulo 39, verso 20, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Dice, verso 21, pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Entonces, Potifar lo pone en la cárcel, pero Dios está con José. José pudo haber en el trayecto que Dios estaba tratando con él, en lo que lo hirieron sus hermanos, pudo haber agarrado rechazo contra las personas, porque fue herido emocionalmente por sus hermanos, fue vendido, fue algo duro. Imagínense cómo estaría emocionalmente, pero aquí el punto es que Jehová estaba con José. Por eso, hermanos, es importante que aunque nosotros enfrentemos este tipo de situaciones, que el Señor esté con nosotros. El Señor, dice la Biblia, que aun si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, Dios es fiel, hermanos, y Dios demanda de nosotros fidelidad. Entonces, yo le ponía al tema siempre fiel. ¿Por qué? Porque José, a pesar de todo, permaneció siempre fiel. Y fue herido y todo, y no se comportó como una persona con rechazo después de ser metido a la cárcel injustamente. Y aún en la cárcel lo ponen sobre todas las cosas. El capataz, el encargado de la prisión, le deja a cargo todo a José. Y yo creo que nosotros, como hijos de Dios, hermanos, debemos de tener un código de ética, de fidelidad hacia Dios. Y los jóvenes tienen como ejemplo a José. Tenía apenas 17 años cuando lo vendieron, dice la Biblia. Iba a enfrentar cosas difíciles, era un inexperto, estaba en la casa, de vez en cuando cuidaba ovejas, pero lo que más andaban en el campo eran sus hermanos. Corrió muchos riesgos, lo vendieron, sufrió mucho, pero siempre mantuvo su esperanza y su fidelidad en Dios. Y yo creo que es importante que en el matrimonio nosotros mantengamos nuestra fidelidad. Yo creo que si somos fieles a Dios, como fruto somos fieles a nuestras esposas. Entonces, hermanos, dile al que está a tu lado, dicen los predicadores hoy, dile siempre fiel. Dice yo creo que tanto como hijos de Dios debemos mantener nuestra fidelidad, tanto como en nuestra casa, con nuestro cónyuge, con nuestra esposa. Debemos mantener nuestra fidelidad. Y en la Biblia vienen hombres, vienen mujeres que aprendieron a permanecer fieles en medio de situaciones difíciles, a pesar de las injusticias. Daniel, que era otro joven que fue llevado cautivo y que el rey lo había puesto entre los más destacados, a él y sus hermanos hebreos. Un día hacen un edicto y como consecuencia mandan a Daniel al foso de los leones. Daniel era todo un joven,
capítulo 6 de Daniel. Dice el verso 4: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Dice aquí la palabra porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y Dios lo libró del pozo de los leones, lo libró de la muerte, lo libró del horno de fuego. Y era solamente un joven, todavía no era un hombre adulto casado, un hombre casado, perdón, pero era un joven. Y Daniel permaneció fiel a pesar de la adversidad, a pesar de que lo acusaron injustamente por el edicto que se había promulgado por el rey. Y creo que en este tiempo, hermanos, es un tiempo en el que nosotros necesitamos caminar cada día con esa fidelidad hacia Dios. ¿Cómo se refleja nuestra fidelidad o cómo llevamos delante de Dios nuestra fidelidad? No solo con venir a la iglesia, que yo sé que el venir a la iglesia es porque sin duda Dios ya hizo algo en nosotros y por algo estamos aquí. Sabemos que no venimos en vano, sabemos que somos edificados al estar en la casa de Dios. Simplemente al adorar a Dios somos bendecidos porque Él habita en las alabanzas de su pueblo. Pero una de las cosas que Dios demanda para sus hijos y para sus hijas es fidelidad. Dios demanda de nosotros fidelidad aún en tiempos de angustia, aún en tiempos de escasez, aún en tiempo de problemas en el matrimonio, aún en tiempo de problema con nuestros hijos. Yo creo que nosotros manifestamos nuestra fidelidad con Dios a través de la oración, a través, hermanos, de escudriñar la palabra. Hoy en día somos muy fieles al trabajo, no faltamos. Y no es malo. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Y otros a veces pues nos quitan el premio, ¿verdad? El premio de puntualidad, y pierdes no sé qué, y pierdes los monos. En el grupo Bimbo, cuando estuve, aunque perdías los monos y te salía caro faltar un día. Pero ahí estamos, constantes, fieles a la marca. Pero Dios demanda fidelidad de nosotros. Y yo creo que cada día nosotros como hijos de Dios nos identificamos con Dios, con nuestra fidelidad delante de Dios en nuestra oración. Yo no sé, hermanos, en el día, ¿cuánto tiempo usted se toma? Todos tenemos tiempo, andamos a las carreras, pero dice el pastor, hay que hacer tiempo. Y necesitamos hacer tiempo. Un ejemplo,
hay quien hace la tarea de los jóvenes rápido, ¿verdad? Así de volada, son buenos para hacer tarea. Pero hay otros que batallan más para hacer la tarea, comprenden menos, captan más desfasados, así como yo. ¿Y qué pasa? Para poder lograr terminar de hacer la tarea antes de las 10 o 11 de la noche, porque hay que descansar, ¿qué necesita hacer el que batalla? Tomarse más tiempo, hacer tiempo, pasar menos tiempo con los pulgares jugando o distraído haciendo otras cosas y ocuparse en ese tiempo. Entonces, nosotros como hijos de Dios, Dios que demanda fidelidad de nosotros, a veces no tenemos tiempo, hablando porque yo como hombre de la casa o como el varón de la casa que salimos a trabajar, llegamos cansados, ya nomás queremos como que bañarnos, cenar y dormir, porque estamos cansados, exhaustos. Bueno, yo creo que de los 40 para arriba, los 40 para abajo todavía llegan y se van al gym. Llegan, pero necesitamos hacer tiempo. Mira el día que tiene sus 24 horas y trata de aprovechar el tiempo en una parte del día. Si te es mejor antes en la mañana, que muchos dicen que es mejor, porque el salmista decía: temprano yo te buscaré. Y algunos dicen, estábamos escuchando a un pastor de Bolivia, el hermano Orihuela, y él decía que en las vigilias entre 3 y 5 de la mañana es donde nuestra oración debe estar ahí, porque es donde están las luchas espirituales. Es donde ahí debemos estar. Es donde las tinieblas gobiernan, porque es en la hora que los ladrones vienen a robar. Roban en las casas, los amantes de lo ajeno llegan entre esa hora, cuando todos estamos ahí es donde el sueño se concentra al 100%, ahí caemos y jamás, no olvidamos, perdón, en cierta manera nos desconectamos. Entonces, hermanos, como hijos de Dios y de un Dios que nos demanda fidelidad, un hombre como José, un hombre como Daniel oraba 3 veces al día. Abría sus ventanas mirando a Jerusalén y oraba, porque estaba exiliado, estaban esclavizados cuando fueron llevados cautivos. Pero aún ahí Daniel mantuvo su fidelidad. Ahora, yo no sé si necesitamos vivir algo como José o algo como Daniel, tan duro, para poder humillarnos delante de Dios y buscarle continuamente. Yo no sé si es mejor tener abundancia y buscar a Dios, pero yo creo que las oraciones más sinceras y más fervientes están en el hospital, están en la prisión, están en el orfanato. Las oraciones más sinceras delante de Dios, yo creo que salen de ahí, porque hay necesidad. Entonces nosotros como hijos de Dios necesitamos cada día escudriñar la palabra. Yo creo que como cristiano, un cristiano que no lee la palabra, entonces es un cristiano desarmado, es un cristiano, como nos compartía el pastor la semana antepasada, que no lleva la armadura, es un cristiano que no lleva la espada, que no lleva el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia. Entonces un hijo de Dios, y como dice el apóstol Pablo a Timoteo: te ruego que te presentes de Dios como un obrero aprobado, como soldado de Jesucristo delante de Él, y que seas fiel.
así como tu madre fue, así como tu abuela fue, permanezcas fiel. Y Dios y el apóstol Pablo habla a Timoteo acerca de la fidelidad y le dice que nadie tenga en poco tu juventud. No nada más porque seas joven quiere decir que no seas fiel a Dios. Aunque para el mundo parezca anticuado, aunque para el mundo no llame la atención, nosotros como hijos de Dios necesitamos caminar en la fidelidad. Jóvenes, sean fieles. Y sin duda van a tener victorias, Dios los va a bendecir. Van a llegar a lugares como José. Fue el primero en Egipto después de Faraón. Fue el primero sobre todo, o sea, fue el segundo, pero sobre todas las cosas Faraón lo puso primero. Lo vendieron. Después Potifar lo manda a la cárcel. En la cárcel interpreta los sueños del copero y del panadero. Y de ahí, y el copero ya después pasaron como 2 años y se acordó de José. Después de que José le dijo: acuérdate cuando salgas de aquí, acuérdate de mí. Y se acordó hasta que ya no vino el sueño sobre el faraón y nadie lo podía interpretar. Y pues y dice, el copero se acordó. Qué bárbaro ese copero. Después de que le revelaron su sueño y salió. Entonces sacan a José de la cárcel, viene y interpreta el sueño de Faraón, las 7 vacas flacas que se comían a las 7 vacas gordas y llenitas, robustitas, bonitas y gorditas para el asado, esas vacas. Pero venían las vacas flacas y se las comían. Interpreta el sueño y Faraón se queda asombrado de José, de tanta sabiduría. Jóvenes, que el mundo, que la gente de arriba se quede asombrado de que Dios está con ustedes. Porque dice la Biblia, ¿saben qué? No era por las fuerzas de José, no era por su inteligencia, solamente era porque Dios estaba con él. Era porque José permaneció siempre fiel. Diga conmigo, siempre fiel. Yo quiero ser siempre fiel. Dígale a su esposa, siempre fiel. Dígale a su esposo, siempre fiel. Dígale al que está a su lado, siempre fiel. Yo quiero ser siempre fiel. Qué bonito, hermanos. Es caminar en fidelidad. No es fácil, pero sí se puede. Así como se puede caminar en obediencia, se puede caminar en fidelidad. Si mantenemos nuestra fidelidad a Dios, creo que podemos mantener nuestra fidelidad en la casa. Y Daniel fue un parecido a Josué y permaneció en fidelidad. Pero quiero concluir en Ruth, capítulo 1, verso 16. Ruth, capítulo 1, verso 16. Dice así la palabra de Dios. Dice: respondió Ruth a Noemí, su suegra: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos.
Qué tremendo, una mujer que permaneció fiel. Siempre fiel. Se murió su esposo y ella permaneció fiel. Imagínese, hermano, que se quede sin su esposa. Y usted diga, no, yo no me voy a casar ya porque yo quiero ser fiel a mi suegra como suegra, ¿verdad? Imagínese, hermanas, se quedan sin marido, sin esposo y se van con la suegra. La aman tanto que se va con la suegra. En el aspecto como suegra, para cuidarla, para protegerla, para estar con ella. Y Ruth, Orfa, tomó su camino y se fue. Murió su hijo y se fue, la otra nuera. Pero Ruth le dice a Noemí, no me ruegues que te deje, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo. Qué tremendo, hermanos, que yo creo que sin duda lo que sembramos es lo que cosechamos. Yo no sé cómo atendió Noemí a Ruth siendo su nuera. Yo no sé el trato, tal vez tuvo un buen trato como suegra. La quería mucho como si fuera su propia hija. Yo no sé. Pero Ruth toma la decisión de no ir en busca. Era joven, podía ir a conseguirse otro esposo, estaba viuda, era libre de buscar a alguien más. Pero le dice a su suegra, no, si tú te vas, a donde tú fueres, iré yo. Porque habían ido a la tierra de Moab acerca de la escasez, pero como ya no tenía hijos, iba a regresar a Israel, Noemí. Entonces dice, donde tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Siempre fiel. ¿Cómo se mantuvo Ruth? Siempre fiel. A pesar de que se quedó sin esposo, ella permaneció fiel porque sin duda ella había visto el testimonio de su suegra. Sin duda ella había visto cómo caminaba, cómo se expresaba. Ella miraba el testimonio de su suegra, que era una mujer de Dios y que caminaba con Dios. Y yo creo que es importante, hermanos, lo que nosotros hacemos cada día, aún en la vida cotidiana, cómo vivimos, cómo somos delante de los demás, cómo somos en el trabajo, cómo somos en la casa. Creo que no debemos ser diferentes. No debemos ser uno en la casa y uno en el trabajo. Nuestro comportamiento y nuestra fidelidad debe ser en la casa, debe ser en el trabajo y en la iglesia y donde quiera que estemos, porque así es nuestro estilo de vida de cristianos, fieles a Dios, fieles a Dios que permanece fiel para con nosotros, porque sin duda, hermanos, muchos hemos cometido errores, pecados, infidelidades. Le hemos sido infiel a Dios, le fallamos, no lo buscamos, no escudriñamos la palabra para ver qué Dios me quiere decir. Pero sin duda, hermanos, depende nuestra decisión y nuestra búsqueda de Dios, va a ser nuestra fidelidad a Dios.
decía un hombre de Dios, si tú pones a Dios primero por sobre todas las cosas, ten por seguro que Dios te va a poner primero. Aquí yo conozco uno que es el consentido de Dios. No les voy a decir el nombre, pero aquí hay uno que es... Entonces, si le pones primero, Dios te pone primero. Es más, yo tengo una suegra, hermanos, que ella me dice, Dios me tiene bien chiflada. Todo lo que le pido me da. Gloria a Dios por eso, amén, hermanos. Todo lo que le dicen, hombre, yo soy, Dios me tiene bien chiflada porque todo lo que le pido me da. Y yo digo, no, pues usted, Dios hace preferencias, le digo, con usted. Le digo, a mí a veces no me pasa así, yo sí le pido y a veces no me da. Pero bueno, cuando le necesito sí me da. Cuando Dios sabe, pues Dios en su soberanía y su providencia Dios nos da. Pero si yo pongo a Dios al último, sin duda, ¿dónde me va a poner Dios a mí? ¿Me pondrá primero? Si yo lo dejo para el último. Es que en la mañana no pude leer, no pude buscar a Dios, no pude orar. Hombre, en la hora del lonche, oro por la comida, no tuve tiempo de orar. Bueno, cuando salga, hombre, ¿sabes qué? Tuve que ir a una vuelta y fui para allá y ¿sabes qué? No alcancé a orar, no alcancé a leer ni un verso de la palabra. Y Dios está dispuesto a hablarnos, no nada más cuando venimos aquí, sino a través de la palabra. La palabra de Dios cobra vida cuando nosotros la escudriñamos y se vivifica a nosotros, nos da vida. Y a veces decimos, bueno, ya en la noche, Señor, ya estoy cansado, empiezo a orar y me quedo dormido. A mí me ha pasado, no lo digo por ustedes. Y me quedo dormido. Y luego me excuso con esta reflexión. Bueno, la intención es la que cuenta, ¿verdad? Y ahí me excuso. Ya, mejor me voy a dormir. Y digo, ¿para qué voy a estar así? Pero creo que cuando lo hacemos de corazón y aún si nos quedamos dormidos, no le hace, hermano. Ore, interceda por sus hijos, por sus hijas. Interceda por su casa, por la familia, aguas de reposo. Yo creo que este es un tiempo, hermanos. Dios ha puesto mucho en mi corazón orar por ustedes, como si fuera el pastor de la iglesia. Me ha puesto en mi corazón orar por ustedes. O sea, digo como el pastor, como teniendo esa carga del pastor por sus ovejas. Y en parte debemos de tener carga porque somos parte del equipo pastoral. Pero Dios ha puesto, créanme que otras veces no me los ha puesto Dios. Yo los miro bendecidos y digo, gloria a Dios por mis hermanos. Yo los miro bien, los miro contentos, los miro alabando a Dios. Y me gozo con ustedes y me alegro porque aún en las dificultades, aún, hermanos, yo sé que tiene necesidades, veo su fidelidad al estar en la casa de Dios. Eso es importante. Yo creo que ese es un paso, el poder estar aquí. Dios está viendo la chispa de nuestra fidelidad al querer estar en su casa. Porque no venimos nomás porque sí, sino porque creemos que Dios es bueno y Él habita donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús. Él ahí está, se hace presente, su gloria se manifiesta mientras lo adoramos, su presencia inunda nuestro ser. Ahí les comentaba el domingo que, perdón, hermanos, porque yo les decía, a veces no siento mucho orar por ustedes, porque a veces los veo inmaduros. Y no me dice Israel cuando salimos, no se preocupe, hermano, aunque me vea que no madure, usted sigue orando por mí, me dice. Pero sí me gusta mucho cuando oran por mí. A veces va el hermano Pedro y ora por mí. Y siento bien bonito y siento la presencia de Dios, hermano.
cuando el hermano va y ora por mí. Pero después estaba yo reflexionando en eso. Pero qué egoísta, ¿verdad? A veces no siento yo orar por los demás. Y a veces no es que sienta. A veces sí, el Espíritu Santo pone la necesidad y la carga en nosotros de orar por alguno de ustedes. Y vamos y oramos. Y créanme que el propósito es caminar con ustedes, ayudarles, bendecirlos y caminar juntos como casa de Dios, como hijos de Dios, porque sé que como cuerpo de Cristo nos necesitamos unos a otros. A veces unos flaqueamos, andamos en la cuerda floja, batallando de muchas maneras, pero qué padre, qué bonito cuando alguien está orando por mí y Dios me da la victoria, y Dios nos da la victoria. En estos días que los pastores no están, ¿cuántos han orado por ellos? ¿Cuántos se han acordado de decir, Señor, bendice a los pastores, ayúdalos? No es fácil ir hasta allá conduciendo. Como hijos fieles y como ovejas fieles, necesitamos amar a nuestros líderes, a nuestros pastores. Y qué bonito es orar unos por otros. Es más, usted puede orar por su pastor aquí. A veces no oramos por el pastor porque pensamos que siempre él es el que tiene que orar por nosotros. Pero ¿sabe qué? A veces él también está enfrentando luchas como usted y como yo. A veces está enfrentando situaciones difíciles. ¿Y cómo le caería al pastor una oración de usted de repente ahí por el pastor? Yo sé que él siempre está mentalizado en que él va a orar por los demás. Qué bonito, hermanos. Cuando la vez pasada yo estaba ahí y llegó Aileen y llegó Jasia y empezaron a orar por mí, hermanos. Y sentía la presencia de Dios, hermanos. Y cuando ellos llegaron casi me sacan las lágrimas. Y yo dije, nomás con que no empiecen a reprender, porque no va a andar aquí. No empiecen a reprender toda apatía espiritual. Pero qué bonito cuando alguien ora por ti. Y después cambiaba mi pensamiento, yo pensando en esto, por eso les digo, perdónenme, discúlpenme. Pero a veces mi carne, a veces el yo, a veces el que... Créanme, hermanos, que sí es importante poner a Dios primero y no al último. Hace unos días, antes de ir a trabajar, por alguna razón me quedé despierto más temprano y empecé a orar. Y empecé a orar más de lo acostumbrado. Y esta es una experiencia que a mí me pasó. Y sentí que el día me rindió bastante. Yo no sé si porque hacía frío, yo no sé, pero me rindió mucho. Y pude hacer todo lo que necesitaba hacer en el día. Y se siente padre y es bonito cuando Dios mueve los hilos, mueve las cosas y las va alineando a tu voluntad. Es más, a veces me ha tocado que salgo de la casa y luego el semáforo cambia en verde, y luego el otro cambia en verde, y luego el otro cambia en verde, y doy vuelta y luego me cambia en verde. Así dices, Dios es bueno. Porque a veces nos quedamos atorados en el tráfico, ¿verdad? Dios sigue siendo bueno, nomás que nos pescó el tráfico porque veníamos a las carreras y no tuvimos tiempo de dedicarle a Dios. Dios nos hubiera abierto el verde, hermanos. Ahí viene mi hijo, luz verde para mi hijo, vámonos, porque va para la casa de Dios. A veces me pasa eso, tal vez es casualidad,
puede ser. Pero qué bonito que cuando vamos caminando en la vida, Dios nos va alineando las cosas y se dan de parte de Dios. Y Dios nos sana, y Dios nos bendice, y Dios, y de repente llega, no sé, el cheque que ya no esperabas, de repente llega la bendición de alguna manera o de otra. De repente viene tu suegra y te invita a la carne asada, gloria a Dios, como Ruth, como Noemí. Yo no sé, pero yo creo que es un tiempo, hermanos, en el que necesitamos caminar en fidelidad. ¿Sabe usted que en los años 60, 70, uno de los emperadores en Roma, cuando la iglesia fue perseguida, los discípulos fueron perseguidos por creer en Jesús, los mataban y los llevaban al Coliseo y les soltaban los leones? Gracias a Dios, en el tiempo de Daniel, Dios cerró la boca de los leones, porque alguien dijo, es que Daniel, como oraba mucho, olía a espíritu, no olía carne, no andaba en la carne. Imagínense nosotros ahí, puro espíritu, hermano. Dios cerró la boca de los leones y no sucedió nada. Llegó el rey que amaba tanto a Daniel y lo quería mucho, y llegó angustiado porque dice, ¿quién sabe qué sería de Daniel? Llega en la mañana y dice, Daniel, ¿estás ahí? Y Daniel, sí, aquí estoy, no te preocupes. Mi Dios, al que yo sirvo, cerró la boca de los leones. Qué tremendo, hermanos. Pero en el Coliseo había cristianos, mujeres y hombres perseguidos. En el Coliseo romano, el emperador Nerón, los emperadores romanos, hermanos, que perseguían a la iglesia, aún los mismos judíos que perseguían a los cristianos, los llevaban al Coliseo y les querían hacer que renegaran de su fe, que ya no fueran fieles a Dios, que no mantuvieran su fidelidad, que maldijeran el nombre de Jesús, que se retractaran de en quién habían creído. Y dice que ellos entraban al Coliseo y unos iban cantando himnos. Gloria a Dios. Unos iban adorando a Dios, cantando alabanzas, hermanos, con una paz inmensa en sus corazones, aún cuando iban a soltar a aquellas fieras para devorarlos. Y muchos cristianos murieron ahí. Eran maltratados, sufrieron, los hacían sufrir para que renegaran de Cristo. Otros soltaban a los leones, las fieras, y ¿sabes qué? Morían. Niños, jóvenes, adultos, por su fe, morían por Cristo. Mantenían su fidelidad antes de retractarse del Dios al que habían creído. Y ahí murieron muchos mártires, muchos hombres de fe. Y en este tiempo, hermanos, tal vez los tiempos no se van a poner fáciles. Con lo que está pasando en las naciones, tal vez el tiempo se va a poner más difícil. Tal vez la iglesia pueda ser hasta perseguida, yo no sé, en algunas partes es perseguida. Y ahorita nosotros estamos cómodos, estamos bien, tenemos la libertad en Cristo y la libertad en el país de poder reunirnos y adorar a nuestro Dios, de poder fortalecer nuestra fe, de poder caminar en fidelidad hacia Dios. Pero tal vez vengan días, ojalá y no nos toque a nosotros, pero nosotros tenemos descendencia. Están los hijos, y luego vienen los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos. Tal vez a ellos les pueda tocar, yo no sé. Pero como todo va apuntando a
acontecimientos finales, porque cada día el Señor está más cerca, porque por un poquito y el que ha de venir vendrá y no retardará su promesa. Entonces, hermanos, ¿cómo está tu fidelidad? No esperemos a que seamos perseguidos, no esperemos a que nos lleven a un lugar como el Coliseo romano para que seamos quemados y muertos, martirizados. Yo creo que hoy, a pesar de que no vivimos una vida como ellos, de que no enfrentamos situaciones como ellos, necesitamos mantener nuestra fidelidad a Dios. Qué bonito que Aguas de Reposo ponga su fidelidad en Dios primero, que lo ponga primero por sobre todas las cosas. El fruto, ¿qué sería? Que creciéramos, tal vez, que avanzáramos, que viéramos a nuestros hijos caminando en la fe. Yo creo que seríamos bendecidos de una manera tan sobrenatural, hermanos, cuando nosotros mantengamos nuestra fidelidad a Dios. Y le voy a invitar a que oremos, hermanos, y que considere esta palabra. Dios nos daba la palabra obediencia, y no es tanto porque seamos obedientes y que no fallemos, sino porque vamos caminando cada vez más en la obediencia. Nuestra obediencia va creciendo, nuestra fidelidad va creciendo, va aumentando, nuestra fe va creciendo, y como hijos de Dios vamos creciendo. ¿Cuántos tienen carro? A ver, levante mano los que tienen carro, casi todos. Pero ¿cuántos quieren el otro más nuevo, el que le sigue? ¿Cuántos lo quieren? Amén. Diga amén, hermano. Queremos ir creciendo. ¿Cuántos tienen casa? ¿Querrán una mejor? ¿Va que sí? Quisiera otra mejor. No estoy hablando de ¿cómo le llaman a la palabra? Ambición. No estoy hablando de ambición de nuestra carne. Dios nos puede bendecir. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Quieren más hijos? No, ¿verdad? Pero si quieren nietos. ¿No quieren más hijos? No, pero si quieren nietos. Ya queremos nietos, hermano. Muchos de aquí de la iglesia ya queremos nietos. De perdido para traerlo cargado, porque ya los de nosotros no podemos cargarlos. Pero qué bonito, hermanos, es que se fija que siempre tendemos a ir creciendo y a ir superando las cosas, ¿verdad? Qué bonito es. No debemos quedarnos estancados ni conformarnos. Yo sé que no hay que ser conformistas, siempre hay que ir creciendo. Y si Dios nos bendice, gloria a Dios. Yo creo que aquí puede salir la siguiente presidenta de México. ¿Por qué no, hermanos? O sea, Dios es bueno. Dios puso a José, mire. Y por José, ¿sabe qué? Se mantuvo vivo todo Egipto, todos los pueblos, los países de alrededor de Egipto se mantuvieron vivos. ¿Gracias a quién? A que alguien permaneció fiel, a que alguien fue siempre fiel. Aún su padre Jacob, que había tenido un encuentro con Dios, que fue descoyuntado de la cadera y que peleó por la bendición de Dios, que encontró a Dios en Betel. Aún a Jacob se estaba quedando en escasez, sin qué comer. Sus hijos se quedaron sin nada, iban a morir de hambre. Pero ¿saben qué? Ahí estuvo uno de la familia que fue fiel. Así que, hermanos, nosotros tenemos familia, pero hoy yo creo que Dios quiere levantar un José en cada familia para que mantenga la vida de los demás,
para que mantenga con vida a aquellos que no están con vida. Hoy en día hacen falta hombres como José. Y gracias a que Dios le dio ese sueño del cielo, a que permaneció fiel y que Dios estuvo con él. Y en el capítulo 42, hermanos, vemos cuando José tiene el encuentro con sus hermanos. Y yo me pongo a pensar, imagínense José, vienen sus hermanos a Egipto, él es el rey, abajito del rey faraón, está sobre todo. Imagínense emocionalmente, la herida emocional. O sea, ahí se pudo haber desquitado con ellos. De hecho, sí los encerró en la cárcel, no sé si a uno o dos, a Judá, mientras fueron a su papá por Benjamín. Pero ¿cómo hubiera reaccionado usted en una situación así? Imagínese, es vendido, después es ido a la cárcel, lo llevan a la cárcel injustamente años. José tenía 17 cuando sus hermanos vienen a pedir, a comprar comida a Egipto. ¿Sabe cuántos tenía José? Andaba en los 30 andaba José. ¿Sabe cuánto pasó? De 17 a 30, échele como 13 años, con la herida emocional de sus hermanos. ¿Saben qué hizo José? Dice la Biblia que lloró a gritos cuando abrazó a sus hermanos, los vio y no se podía contener. Y estaban la servidumbre que eran egipcios de él, y les dijo: sálganse. ¿Y saben qué hizo? No les reprochó, los abrazó, los besó y lloró. La Biblia dice que lloró a gritos, se oyó hasta la casa del faraón, donde José lloró. Lloró tanto porque había reprimido muchas cosas, estaba herido, pero lloró tanto que sacó todo lo que tenía. Y sin duda Dios lo llevó a una plenitud mejor, porque fue sanado espiritualmente. Y yo miraba ese pasaje y digo, que admiro a José tanto, mucho admiro a José. ¿Cómo fue que pudo superar esto al ver a sus hermanos? Pero ¿sabe cuál es la clave? Que Dios estaba con él.